Bien, bueno, se escucha perfecto. Bueno, ahora vamos a explicar cómo funciona el TP. ¿Sí? Bueno, de la página oficial utnso.com.ar de la facultad está el enunciado acá, el enunciado que te redirige al enunciado del TP, que es mapa en mi caso, el segundo cuatri del 2023. Muy bien. El TP que me tocó, que nos tocó al grupo, básicamente consta de 4 módulos: kernel, CPU, memory, file system. Y bueno, antes de explicarte cómo funciona, bueno, sí, te explico cómo funciona así rapidísimo. Básicamente kernel es el cliente y se conecta con todos. Hay módulos que hacen de servidor y hacen de cliente. Este también hace de cliente servidor, este hace de solo servidor. Bueno, y este es cliente de los 3 módulos. Básicamente kernel tiene su consola interactiva, ¿sí? De hecho acá tengo un Figma ya preparado. Kernel tiene una consola interactiva en donde se pueden ingresar todas estas funcionalidades: iniciar proceso, finalizar proceso, y tenés que programarlas para que hagan ciertas características que te explican qué hace cada cosa, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, una vez que inicias eso, bueno, estas cosas lo saqué de aquí, está en el TP, acá una parte donde dice funcionalidades por consola, aquí están, tuki, solo que lo copié ahí para que esté ahí. Bueno, kernel recibe esas funcionalidades y ya te explico qué son estas cosas, no te preocupes. Pero bueno, kernel tiene esa interacción por consola que envía mensajes cuando se crea un proceso, porque la primera instrucción es iniciar proceso. Se envía el path, una URL, el size y la prioridad. Bueno, con esa información, bueno, se crean las estructuras necesarias, se envía un mensaje a memoria con el PID, esa URL y el size también. Y con esa URL lo que hace memoria, bueno, es guardar toda esa información. Lo que hace también es con esa URL ir a la carpeta donde indique esa URL y cargar estas instrucciones, ¿sí? Estas instrucciones también están, creo que CPU las explica en algún lado, ahí está. Cargar esas instrucciones, todas las guarda, los asocia al proceso que mandó y bueno, y las tiene ahí guardadas. Bueno, una vez que el proceso, acá en kernel vas a tener una lista para cada estado, ¿sí? El diagrama de 5 estados es esto. Una vez que está en execute, algún proceso es elegido para execute. Esto te lo van a explicar, ojo, durante la cursada, así que no te dé algo en el cerebro por ver esto. Te lo explican todo, así que bueno, yo no entro en detalle, pero para que sepas que en el TP esto está en el TP. El TP te dice en kernel en algún lado, ahí va, te dice que van a utilizar el diagrama de estado, el diagrama de 5 estados. Bueno, en fin, en algún momento cuando pasa el proceso, empieza en estado new, en algún momento pasa ready y en algún momento pasa execute. Cuando pasa execute, cierta información de ese proceso va a la CPU y con esa información, bueno, CPU tiene sus propias estructuras, le va pidiendo a memoria cada línea de que memoria cargó. Acuérdense que memoria con la URL cargó todos estos archivos y los asoció con el proceso. CPU le va pidiendo línea por línea conforme vaya requiriendo y bueno, y CPU va ejecutando, ¿sí? A veces la ejecución es aquí nada más en CPU. Algunas instrucciones van a requerir retornos al kernel o peticiones al kernel, y kernel va a tener que hacer peticiones al file system o peticiones a memoria o peticiones al file system, el file system va a requerir peticiones a memoria, etcétera, o al revés también. El CPU va a requerir que memoria se contacte con file system y el file system le retorne y luego le avisa a CPU o le avisa a kernel, etcétera. Todo eso está explicado, el flujo de información, pero todo se desencadena con cada una de estas instrucciones. Bueno, y eso es en esencia, ¿sí? Van a haber logueos obligatorios. El TP
tiene, por ejemplo, módulo kernel, tiene al final, bueno, acá, ejemplo de configuración, acá están los logs obligatorios, los logs mínimos obligatorios, vos puedes tener los que adicionales que vos quieras, ¿sí? Te recomiendo siempre crear dos logs, un logs para los logs obligatorios y otro log para debuguear tu propio código y saber poner logs estratégicos donde vos creas conveniente para debuguear tu propio código. Bien, lo segundo que tienes que tener en cuenta, bueno, ya te expliqué por encima cómo funcionaba el TP, así muy por arriba. Lo segundo que tienes que tener en cuenta, luego de haber leído todo tu TP y haber entendido más o menos cuántos módulos hay y cómo van las instrucciones, los comandos que ejecuta kernel y las instrucciones que carga memoria y que CPU las utiliza. Luego, bueno, en este caso mi TP consistía en eso. Lo segundo que tienes que hacer es tomar conciencia quién va a ser tu cliente y tu servidor. Fíjense que en el TP0 hay un cliente y hay un servidor, y bueno, eso nos lo dan para nosotros replicar esas funcionalidades en nuestro TP. Y la pregunta es, ¿quién es cliente y quién es servidor? Te puedes guiar acá por las flechas, que más o menos te da una idea, pero no siempre, en los TPs no siempre te dan así con flechitas, a veces te la dan así muy por encima, pero siempre puedes preguntar en los días de soporte, que los días de soporte se publican en la página, soporte sábado son los sábados normalmente, entrega sábado, bueno, son las entregas, soporte, los checkpoints, siempre te avisan lo del soporte, cambio de grupos, etcétera. Así que aprovecha todo, cada sábado que haya soporte para hacer las preguntas que quieras. Puede ser presencial o por Discord. Bien. Bueno, el siguiente tema era cómo saber quién es cliente y quién es servidor. Pero para eso tienes que ir a tus archivos de configuración. Por ejemplo, kernel, mi módulo kernel, al final en ejemplos de archivos de configuración que están al final. Es más, te explica los archivos de configuración. Cada uno de estos te dice que tiene que ser un string y te explica cada cosa, y acá te da un ejemplo de archivos de configuración. Esto normalmente siempre está. Lo que yo hice es copiar de cada módulo, ejemplo de CPU, ejemplo de archivos de configuración, que es cortita. De memoria tenés ejemplos de archivos de configuración. De donde está File System tenés al final ejemplos de archivos de configuración. Todos tienen archivos de configuración, y si no sabes qué hace cada cosa, qué el tipo de dato que es, acá te dicen, es un string, este es un numérico, un string numérico, o sea, como para que lo tengas servido básicamente. Bien, y eso es lo que anoté acá. Me copié cada archivo de configuración para tenerlo aquí en pantalla y poder mostrarte. Ahora la pregunta es, iniciamos con kernel. ¿Cómo saber si kernel va a ser cliente o servidor? Lo que tenés que recordar es, donde lo dibujo, un cliente y un servidor que necesita, no sé dónde dibujarlo, che. Vamos a dibujarlo por aquí. Un cliente y un servidor que necesita, ahí va, yo soy cliente, ¿sí? ¿Cómo sé a quién me quiero conectar? Necesito dos cosas, un IP y un puerto, que no sea el mío, obviamente. Un IP y un puerto, necesito esa información para saber a dónde me voy a conectar. El IP del lugar a donde yo me quiero conectar. Imagínate que este es un server, ¿no? Harto server. Tuki, ahí va. Necesito saber la IP de este server y el puerto por el cual está escuchando este server. Si yo como cliente, yo soy el cliente, no tengo esta información, yo como cliente no tengo esta información, no voy a poder conectarme, no voy a poder enviar el connect al servidor, ¿sí? Así que yo como cliente necesito saber el IP y el puerto de mi servidor al cual me quiero conectar. Entonces, si yo conozco esto, obviamente yo voy a ser cliente y los datos de esto que pertenecen al servidor va a ser el servidor. ¿Correcto? Bien, ahora pregunta, ¿qué datos el servidor necesita conocer del cliente? Absolutamente nada. Esto al actual como servidor, cuando éste envíe el connect,
el servidor atiende esa conexión y guarda. Esa conexión viene con información que en esta materia se escapa a los conocimientos de esta materia, pero cuando envías el connect envías información del contexto del cliente, ¿no? Y bueno, y con esa información el servidor te genera algo que se llama socket. Un socket que es algo como referencia, que básicamente es un número de conexión, ponele si es un socket, que el servidor guarda para responder y enviarte información, ¿sí? Recibir y enviarte información. Cuando el cliente también envía un connect para conectarse por primera vez, también genera un socket, vamos a decirle, un file descriptor, o bueno, hay que leer mucho de esto para entender un poquito, pero bueno, es con este socket que se genera, al recibir el connect genera un socket, y este es el connect, genera un socket. Y bueno, este socket, esta conexión que se arma entre los dos es bidireccional, o sea, el cliente puede enviar mensajes y el servidor puede responder o enviar también sus propios mensajes respectivos, o sea, es bidireccional. Bien, así funciona el cliente y el servidor, muy por encima. Tal vez dije algo mal, no sé, por ahí me pueden dejar en los comentarios. Pero básicamente lo relevante de esto es que el cliente necesita conocer el IP y el puerto de donde se quiere conectar. Si yo no conozco esos datos, pues no voy a poder conectarme a ningún lado, básicamente. Así que obviamente el servidor no necesita conocer ni el IP ni el puerto del cliente, porque lo único que está esperando son los connect, que no le importa quién envíe el connect. Este señor lo único que hace es generar el socket y a través de ese socket responder los mensajes, nada más. El servidor no necesita conocer ni el IP ni el puerto del cliente. De momento, o sea, en realidad cuando envíe el connect, esa información, se envía cierta información del contexto del cliente. Esa información en realidad me parece que ahí sí está el IP y el puerto de quien se conecta, pero eso ya es otro tema, se nos escapa a la materia. ¿Sí? Lo que tienes que conocer es que para que vos te conectes necesitas un IP y un puerto a quien te quieres conectar. Bien, sabiendo eso, entonces cuando nosotros evaluamos nuestro kernel, mira lo que tenemos aquí. Tenemos IP de memoria y puerto de memoria. ¿Eso qué te dice? Bueno, voy a dejar con rojo y vamos a aumentarle ahí 2. Ahí va. Tenemos IP y puerto de memoria. Significa, obviamente, que en memoria es esto, significa que kernel va a ser cliente, y como kernel conoce el IP y el puerto de memoria, significa que memoria va a actuar como servidor. Acuérdense que como cliente necesito conocer el IP y puerto para saber a dónde me voy a conectar, en este caso memoria. ¿Qué más tenemos? Tenemos IP y puerto de file system. Ah, mira vos. Entonces yo como cliente me voy a conectar a file system. Tenemos IP y 2 puertos de CPU. Ah, o sea, kernel vuelve a ser cliente y tenemos IP y los 2 puertos de CPU. Ahora, ¿qué significa estos 2 puertos de CPU? Significa que CPU va a estar escuchando en esos puertos. En 2 puertos. Significa que esto va a generar doble conexión. La de arriba, bueno, este que está acá, y la de abajo. Uno en un puerto 8006 y el otro en el puerto 8007. Y esto coincide. Ojo, esta información, el IP de memoria y el puerto de memoria tiene que coincidir, obviamente. El puerto de escucha de memoria 802, puerto de file system 8003 y file system puerto de escucha 8003. Acá puerto de dispatch interrupt de CPU es 8006-8007 y el puerto de escucha, ¿sí? El puerto de escucha es el puerto de CPU. Bueno, del módulo, ¿no? Puerto de escucha, ¿dónde está acá? Lo perdí. Puerto de escucha se supone que es el puerto de escucha de memoria, y acá este puerto de escucha es el puerto de escucha del file system. Bien. En fin, bueno,
y así sabemos que este es cliente, este es servidor, este es cliente y este es servidor, ¿sí? En este caso va a tener doble conexión, así que cliente es servidor. Puede pasar, por supuesto que puede pasar. Bueno, el resto es información relevante para generar las estructuras, o sea, ya para trabajar con el kernel. Pero bueno, de momento ya detectamos que kernel se va a conectar como cliente a memoria, memoria va a actuar como servidor, se va a conectar a file system y file system va a actuar como servidor, y bueno, y CPU también va a actuar como servidor. Bien. Ahora aquí, ¿qué tenemos por ejemplo en CPU? Mira, tenemos el IP de memoria y el puerto de memoria. ¿Qué te dice eso? Significa que CPU, a pesar de ser servidor de kernel, va a actuar como cliente porque necesita conectarse aparentemente a memoria, porque tengo su IP y tiene su puerto. Significa que, ponele acá, con un hilo va a estar escuchando acá y con otro hilo va a estar escuchando acá, así que es cliente servidor de esta forma, ¿sí? CPU tiene la información de IP y puerto, significa que CPU como cliente va a conectarse a la información al servidor de memoria. Bueno, ¿qué más? Pasemos a file system, lo dejamos para último. File system, tenemos lo mismo, IP y puerto de memoria. ¿Qué te dice eso? Que file system se va a conectar a memoria, ¿sí? Como este es cliente y esto es servidor, ¿sí? Bueno, tengo el puerto de escucha, que este es el puerto por el cual va a estar acá. Vamos a poner acá, este va a estar en el puerto 8003. Este es el puerto de escucha de esto. Bueno, esto no tiene puerto de escucha porque no es servidor, esto es cliente. Esto sí va a tener dos puertos de escucha, este va a tener el 8006 y el 8007, sí. Vos podés poner los puertos que quieras, pero que tengan coherencia, ¿no? Bueno, y memoria por otro lado tiene el puerto de escucha, que es el 8002, y tiene el IP del bueno, acá IP y puerto del file system significa que memoria puede conectarse al file system, o sea, memoria sería cliente y file system sería servidor, en este sentido, ¿cierto? Bien, en el otro fue el sentido inverso, porque file system tiene los datos de memoria. Bueno, significa que file system es cliente y se va a conectar como servidor porque tengo los datos de memoria. Y bueno, ahí acá curiosamente tengo al revés, tengo los datos de file system, o sea que tranquilamente memoria como cliente puede conectarse al servidor de file system porque tengo los dos datos que necesito. Ahora, en la consigna justamente te pusieron las dos flechas acá porque te dice que tienes la información para conectarte de las dos formas posibles. Ahora, no necesitas, leyendo el TP, no se necesita que haya dos conexiones como si especifica en el CPU. De hecho, en CPU lo dice explícitamente. Contexto de ejecución, kernel, file system, lógica para dinámica de implementación, registros. Creo que en algún lado lo dice. A ver, CPU, ejecución, contexto, kernel, bueno, simplificado. Acá. Perdón, estaba al comienzo y yo buscando acá. El módulo CPU es el encargado de interpretar y ejecutar las instrucciones del contexto de ejecución recibido por el kernel. Para ello debe ejecutar un ciclo de instrucción simplificado cuando los pasos check the code execute y check in the root. A la hora de ejecutar las instrucciones, bueno, acá te dice qué es lo que hace durante el transcurso de ejecución del proceso. Será actualizar el contexto de ejecución. Ok, alineamiento de implementación. Bueno, te dice, bueno, acá te especifica, al inicializar CPU se deberá conectar al módulo memoria. Si te dice que CPU se conecta con memoria, significa que CPU es cliente y se debe conectar con memoria como servidor, lo que significa que CPU tiene que disponer del IP y el puerto de memoria,
CPU debe disponer del puerto de memoria. Bueno, y así, o sea, toda esta información textual que te dan tiene que coincidir con el análisis que vos hayas hecho de los IP y puerto y bueno, y puedas conectarte. No estoy encontrando ciclo de instrucción de code. Check interrupt. Acá, check interrupt. En este momento se deberá chequear si kernel nos envió la interrupción por PID que se esté ejecutando en caso afirmativo. Bueno, deberá ser devuelta a través del contexto dispatch. Bueno, me parece que esto... Ups. A ver, ¿dónde se me fue el inicio? Voy a pausar porque... A ver... Bueno, ahí volvió. No sé cómo perdí el menú así que bueno. Lo que había hecho es buscar acá donde decía lo de dispatch. Dice que dará la espera de las conexiones por parte de kernel, tanto por el puerto dispatch como por el puerto interrupt. Ok. De las hay dos conexiones por parte del kernel, obviamente el dispatch y el interrupt. O sea, lo dice y en el módulo kernel seguro también debe hablar en algún lado. ¿Sí? Hay que leer todo para saber. Bueno, por eso te decía que acá. El tema es esto. En file system y memoria en ningún lado dice que va a haber dos conexiones. De hecho, solo nos dicen que hay una conexión de file system a memoria. Así que vos podés elegir la que quieras. Como ya expliqué antes, cuando se genera una conexión es bidireccional. O sea, cuando se establece la conexión, cliente puede enviar mensaje al servidor y el servidor puede enviar mensaje al cliente. Es bidireccional, así que no interesa quién conecta con quién. Bueno, sí interesa, pero una vez que se genera la conexión, los mensajes pueden fluir en ambos sentidos. En este caso no podemos hacer doble conexión porque no nos lo dicen en el enunciado. Y bueno, en el TP, en el grupo, se decidió que directamente haya una sola. O sea que memoria, ya que era servidor, bueno, memoria iba a atender todas las conexiones. Bueno, básicamente esto ya no era irrelevante. Eso era necesario explicarte para que sepas cómo detectar el cliente y el servidor. Obviamente tienes que leer detalladamente tu TP y tenés que anotar la parte donde resaltar. Puedes descargarlo en Word y bueno, tener un archivo así modificable. Así podés resaltar partes y que queden ahí, bueno, generar anotaciones y bueno, lo que vos necesites. Bueno, eso era mi TP. ¿Cuánto tiempo de grabación llevo? 23. Qué largo. Bueno, eso creo que era todo lo que tengo que explicar en este video, explicar cómo funciona el TP 2323.2. Sí, y así haces un análisis, puedes utilizar Figma o cualquier otra cosa que, bueno, en el caso de yo utilicé Figma porque así con mi grupo todos queríamos explicar algo y bueno, entrábamos, hacíamos diagramas locos. Bueno, acá que tiene fallas y este esquema quedó descartado. Hacíamos esquemas locos para explicarnos entre nosotros básicamente. Graficábamos, bosquejábamos, hacíamos un montón de cosas, un poco de código ahí para explicar cómo funcionaba el código. Bueno, en fin, puedes utilizar Figma, puedes utilizar otras herramientas, depende de cada uno. Y bueno, lo importante es que coordines toda esta información, hagas un análisis previo de todo para que sepas quién se conecta con quién, quién es el cliente, quién es el servidor, cómo va a funcionar en términos generales tu TP y bueno, saber cómo iniciar. En el siguiente video vamos a abordar el tema de, bueno, crear los módulos. Ya vamos a entrar a código y vamos a crear el módulo kernel, CPU, file system y memoria en el repo. ¿Sí? El repo que te van a dar, vos tenés que inscribirte. Cada grupo es de 5 integrantes. Vas a ponerle nombre a tu TP. Está aquí, o sea, en la página oficial te dice, busco grupo integrantes, preguntas, problemas, inscripción a grupos.
pero bueno, en este momento las inscripciones están cerradas, tenés que loguearte con tu cuenta de GitHub y ahí inscribís a tu grupo y bueno, todos te generan una URL, creo aquí, después que creas un grupo y con esa URL, no una URL, un código, y con ese código tenés que darle a tus compañeros para que se inscriban también con ese código y bueno, se puedan ingresar a tu grupo. El grupo tiene que estar completo, así que hay espacios también para que busques grupo integrantes, o si no puedes consultarle a la clase a tu profe que te dé una mano, o a las clases de consulta. En fin, bueno, después que pase un par de semanas, creo, te van a generar el repo y van a estar todos tus integrantes ya en el repo. Y bueno, va a estar vacío. Lo único que vas a tener en el repo va a ser el gitignore y el readme.md. No vas a tener nada más. El resto tenés que ir cargándolo tú, tenés que clonarlo y tenés que trabajar y bueno, trabajar ya con el código en sí. En el próximo video voy a construir los módulos y voy a enseñarte cómo hacer eso. Y eso es todo.